Amigos, estamos de regreso hoy en Venezuela Empresarial por Unión Radio 105.3 FM, todo el tiempo en todas partes. Hoy estamos tocando, por supuesto, el tema económico, el tema financiero. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Cuando estábamos esperando una transición económica, ha venido un disparate económico. Cada vez se ha puesto mucho más compleja, complicada y con mayor cantidad de incertidumbre. ¿Cuál es el manejo financiero, económico? No solamente de las organizaciones, de las personas, cómo debemos facturar, qué es lo que sí se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cuántos vacíos existen en esa interpretación de las leyes que veníamos hablando en el primer segmento del programa con Gustavo Nieto, nuestro experto legal, y además, pues bueno, ya tenemos en cabina al profesor Carlos Ñáñez, reconocido por ustedes, asesor financiero, profesor de la Universidad de Carabobo, y por supuesto director de FACES. Sin embargo, pues bueno, vamos a terminar este tema legal. ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede? Según lo poco que podemos interpretar de todos estos intríngulis legales que han ocurrido en los últimos años y que además se han venido modificando, porque yo supongo que el trabajo que tienen ustedes es extraordinario, porque una vez que ya terminan de asesorar a un cliente en la materia legal, esa misma noche ocurre cualquier otra cosa y entonces todo cambia. ¿Qué es lo que sí se puede según lo que entendemos? Mira, así es. Mucha gente lo que está preguntando es, y entonces, ¿puedo vender, puedo comprar, puedo facturar en moneda extranjera? La verdad es que hay una providencia administrativa del CENIAT desde el año 2011 que establece expresamente cuáles son los requisitos que debe cumplirse cuando se emiten documentos fiscales con expresión de moneda extranjera. Debe ponerse el valor, con el valor en moneda extranjera, con su contravalor en bolívares, incluyendo impuestos, tasas, etcétera, etcétera. Así que ya tenemos un marco regulatorio del CENIAT para el proceso de la facturación. Yo creo que la gran pregunta sería, ¿se puede establecer como moneda de pago la moneda extranjera? Porque ya nos ha explicado el Banco Central de Venezuela que efectivamente lo podemos poner como moneda de cuenta siempre y cuando pues no haya regulaciones especiales como las que vimos en materia de arrendamiento. El artículo 128 del Banco Central de Venezuela es muy claro y pareciera que establece esa posibilidad. El artículo 449 del Código de Comercio establece expresamente que las obligaciones pueden establecerse pues, en manera extranjera y que el deudor se liberaría de la obligación pagando el equivalente en bolívares, a menos que el librador, en el caso de las letras de cambio, haya estipulado que el pago deba realizarse en la moneda extranjera. Así es. Eso es la cláusula de pago efectivo en moneda extranjera. Esas disposiciones no han sido derogadas, esas disposiciones están en vigencia. Las normas UNIDROIT, que aun cuando no son legislación expresa, son una práctica universalmente aceptada en asuntos de comercio, también establece esa posibilidad. El asunto ¿es válido en Venezuela en este momento que yo te venda un inmueble o un vehículo y te diga, bueno, te va a costar $5,000 y me lo tienes que pagar en dólares? Esa es la gran duda a la que el gobierno no ha dado respuesta. Nos han dicho, puedes establecerlo como moneda de cuenta, pero te liberarás pagando en bolívares. Ahora, podemos establecer que la moneda de pago será el dólar y que tú solamente te liberas pagándome en esa moneda, o en euros, o en yuanes, o en la moneda que se establezca. Esa es la gran pregunta que todavía no tiene respuesta. Y además a eso viene otra indecisión más, que es ¿y a qué valor te calculo ese dólar para pagártelo según en bolívares, para que pueda honrar ese compromiso de esos $5,000? Pero tú me vas a decir una tasa, yo te voy a decir otra, entonces tú me vas a decir que tú quieres el paralelo, yo te voy a decir que la del BCB, pero es que además amaneció hoy en tanto y a la 1 de la tarde estaba en tanto. Entonces todo es demasiado complejo, complicado y nunca va a ser totalmente viable para ambas partes. A lo que nos tiene acostumbrado este gobierno, Así no es. podía ser fácil, no podía ser claro, no podría ser transparente, tiene que ser confuso, tiene que haber una nube oscura, tiene que ser algo bien extraño, bien difícil, bien complejo, para que
podamos hacerlo. Me gusta que lo haya dicho el invitado, porque yo ahorita en los comerciales les decía al profesor Ñáñez y a Gustavo Nieto que realmente este país no es para personas que estén en sus cabales, definitivamente. Este país ya es para personas que no estamos del todo bien de la cabeza. Hay que estar un poco loco para poder entender toda esta barbaridad y toda esta confusión que nos arropa diariamente. Profesor, a este tema quisiera su opinión particular antes de adentrarnos a ese aderezo que yo le decía que, bueno, ahorita además hay una doble contabilidad. Bien, Venezuela está pasando por un momento de muchísima complejidad, porque el bolívar se convirtió en un activo repudiable. El bolívar está muerto como institución social. El bolívar, cuando yo digo que está muerto como institución social, no tiene las características que le confieren condición dineraria. No es unidad de cuenta, no es patrón de cambio, no es reserva de valor y no es medio de pago diferido. Sin embargo, el salario lo siguen calculando y lo En siguen bolívares. definiendo en bolívares. Y A- cuando vas al banco te dan bolívares. Claro, a todo esto, desde el proceso de control severo del tipo de cambio en Venezuela y la creación de una ley del ilícito cambiario que nos prohibía en cabina y nos prohibía en medios de comunicación dar el tipo de cambio de las páginas no oficial, que en ese momento era Dollar Today, porque estaba penado. Sí. Eso se flexibilizó, se permitió en agosto del año pasado facturar en divisa. Ahora, la facturación de divisas es de $0 o de 0 euros hasta 8.000 euros, 9.000 y pico de dólares, lo que permiten facturar teniendo un convenio 80-20, es decir, 80% en manos del productor si ex exportador y 20% centralizado en el Banco Central, que ahora cambió a 40-60, es decir, 40 en el Banco Central centralizado y 60% en la empresa exportadora. Pero en el comercio diario, en las actividades comerciales, se puede facturar en dólares haciendo la equivalencia a lo que establezcan las mesas de dinero. Las mesas de dinero tienen un comportamiento bien particular. Las personas le preguntan a uno, los clientes le preguntan a uno en cuánto está el dólar de las mesas de dinero a las 5 de la tarde y les he explicado 100 veces, tiene que esperarse a las 7, 6 y media de la tarde que termine el overnight bancario para poder tener ese indicador. Ahora, el gobierno que pretendió poder tener acceso a la aplicación tributaria o fiscal por la vía de los dólares, pero cuando yo estoy diciendo conviértame la base imponible en dólares a bolívar, el impuesto que se deriva de allí, que es el impuesto al valor agregado, que es un impuesto regresivo e indirecto, está asociado en bolívares, con lo cual no puede escapar el gobierno del efecto Libera-Tanzi. El efecto Libera-Tanzi es la pérdida sustancial de poder real de compra de la recaudación monetaria, tributaria, que aun cuando logre abatir, duplicar, cuadruplicar o hasta decuplicar la meta establecida por el órgano fiscalizador, por el órgano fiscal, no tiene capacidad de pago. Y no tiene capacidad de pago porque el bolívar, haciendo un cálculo efectivo desde enero, que lo teníamos en 639 bolívares por dólar, se cotiza el sábado que se está transmitiendo este programa en un promedio de 27, 28 mil bolívares. Entonces la pérdida de poder de compra del bolívar, que no es de devaluación, que es de depreciación monetaria, es del 96,7%. O sea, el bolívar como institución social está acabado. Frente a esto tenemos entonces un proceso de dolarización que yo quiero aclarar por enésima vez. Es una dolarización fáctica porque es la consecuencia del estadio de una hiperinflación que no se ha corregido en los lapsos que la técnica económica establece, que la ciencia económica establece, que dura 24 meses, siempre y cuando se apliquen los correctivos necesarios para contener la andanada hiperinflacionaria. Sin embargo, profesor, si la moneda que se emite en el Banco Central no es el dólar,
cómo poder resguardar o tener o disponer de esa masa monetaria en dólares, la población, el ciudadano de a pie, para poder comprar o vender algo en dólares. Bueno, el ciudadano de a pie tiene una gran tragedia, por ejemplo, cuando pagan, ahora que se decreta la Navidad, cuando el Ejecutivo Nacional lo decide como una suerte de gobierno orwelliano, y el Big Brother decide que aquí la Navidad es el 1 de noviembre y pagan el 25% de los aguinaldos a los empleados públicos, que somos 6 millones de empleados públicos que tiene el gobierno, eso automáticamente te genera, desde el punto de vista microeconómico, una altísima incertidumbre porque tú quieres deshacerte de eso. Ahora no puedes comprar bienes porque los bienes están valorados a un precio del dólar inflado. ¿Por qué inflado? Porque en Venezuela hay un proceso de hiperinflación terrible y aparte hay una sequía evidente de divisas. Entonces la gente comienza a intentar comprar dólares al menudeo, pero ¿cómo es la compra del dólar al menudeo? Usted tiene que pagar el monto en bolívares el día de hoy y percibir la divisa al día siguiente, teniendo muchas veces que pagar la pérdida cambiaria que en horas se sufre, que hay cotizaciones a las 9, a la 1 y a las 6 de la tarde. Así es. Entonces, esto para el ciudadano de a pie no le permite ahorrar. Yo le he dicho a la gente que los venezolanos tenemos que desintoxicarnos la forma de hablar. Hay un proceso de intoxicación en las formas del habla en el venezolano. Nosotros no ahorramos en bolívares. Nosotros tenemos cobertura en bolívares, es decir, la capacidad de protegernos relativamente frente a la inflación, porque cuando tenemos que vender o deshacernos de esos dólares para comprar bienes y servicios en la República, los estamos comprando a un valor mucho más elevado que en el resto del mundo, porque el tipo de cambio en la República, aun cuando parezca obscenamente caro, en 28.000 bolívares, va a estar en 30.000 bolívares inicios de la semana que viene, sigue estando sobrevaluado, es muy barato. El tipo de cambio de equilibrio en Venezuela debería de ser 90.400 bolívares por dólar para poder tener la competitividad del producto extranjero y el producto nacional. Por eso es que en Venezuela se ha dado un concepto de economías de bodegones, y en los bodegones tú puedes encontrar cualquier bien y servicio del resto del mundo, obviamente mucho más caro en términos de paridad cambiaria. Eso se llama paridad de compra, en inglés es Power Parity Purchasing. Es la capacidad que tiene nuestra moneda de poder comprar bienes y servicios producidos fuera del país, que es lo que decide la característica dineraria. Cuando aquí en 2018 decidimos anclar la circulación de la masa monetaria, que es un agregado intermedio de la política monetaria que enlace el agregado inicial de la tasa de interés y del encaje legal con el agregado del objetivo operativo del control del tipo de cambio, y decidimos que los bolívares no estaban atados o anclados al dólar, sino que estaban anclados a una cosa que se creó que era el petro, y digo una cosa porque es que el petro no es un criptoactivo y no es una criptomoneda. ¿Por qué no es un criptoactivo y no es una criptomoneda? Los criptoactivos y las criptomonedas son activos disruptivos en el sistema financiero, ponen en riesgo, van en contra de la postura monopólica de la banca central y de los gobiernos. Por ende es que los bancos centrales, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, los consideran activos repudiables o activos disruptivos, o sea, un activo que es especulativo, está basado en la confianza, es descentralizado, no depende de ninguna operación en un servidor. Se transmite a través de cadenas de bloques, que es un algoritmo que se llama blockchain, en donde la gente mina a través de una cosa que se llama POW, que es Proof of Work, que es la capacidad de trabajo que puedas tener tú con la máquina de algoritmo, y luego con una cosa que se llama POST, que es el Proof of Cake, que es la capacidad que tiene la moneda o esta transmisión monetaria de tener usuarios o gente que esté dispuesta a ofertar estas criptomonedas. Ningún gobierno produce criptomonedas porque va en contra de la cualidad monopólica que tienen los bancos centrales. El Banco Central, cuando se define en la normativa que nos explicó el abogado de la ley del Banco Central, que antes de la Constitución del 2000, del 99,
no era requerido tenerlo en el marco constitucional, sino que bastaba la ley del Banco Central para dotarlo de cualidades de independencia y de autonomía, pues en la Constitución del 99 se le confieren características constitucionales a el Banco Central. Todas ellas han sido abiertas y absolutamente burladas, totalmente pervertidas. Todo este mecanismo del petro sirvió entonces para anclar también el salario, y se estableció que, bueno, el petro provenía de las reservas petroleras y que un petro valía 60 dólares por barril y se multiplicaba por el tipo de cambio, que era 60 bolívares por dólar, y daba aquel célebre valor de 3.600 bolívares soberanos del petro, y la mitad era el salario mínimo. Luego se decuplicó el tipo de cambio para llevarlo a 36.000 bolívares. Luego se rompió el esquema y se dijo que el tipo de cambio eran 1.533,33 bolívares, y finalmente pues se rompió totalmente el esquema y se fijó un valor de 300.000 bolívares, es decir, multiplicando esos 60 dólares por barril por 5.000 bolívares por dólar, que no sé de dónde salió, Mari, el esquema de aplicación. No conforme con eso, el mes que acaba de finalizar, a finales del mes de octubre, se procedió a crear una gaceta, una norma, en donde se indexaban las tasas de interés de los créditos de la cartera comercial, encareciendo la vía del crédito, hostilizando el crédito. Todavía no tenemos claro cómo va a funcionar el mecanismo, porque lo que sabemos es que hay una tasa de IBI, que es la tasa de inversión, que es un cálculo iterativo con el tipo de cambio, y se estableció una unidad de valor de crédito comercial que resulta de la división del monto insoluto entre el IDI, y eso permite entonces, por el método francés, el método de amortización de tipo de cambio, tener una valoración que al final y al cabo la tabla de amortización nunca se llega a ser cero, sino que tiene unas diferencias producto pues de la volatilidad del tipo de cambio. Y a comienzos de este mes no nos habíamos adaptado a aquella cosa que nos habían dicho del crédito, entonces se decide por decreto que se va a contabilizar todo el registro financiero de la República con Petros. Así es. Es decir, que los contadores van a tener que llevar todo el registro contable y todos los deberes fiscales derivados del ejercicio contable en petro. Y en bolívares. Uh-huh. Esto genera una altísima incertidumbre para las empresas extranjeras residenciadas en el país, porque ¿cómo tú le explicas a una empresa extranjera residenciada en el país que debe honrar los tributos en petro, pero no puede utilizar el petro para especular o para cambiarlo en dólares o en euros, porque sencillamente es un activo que está sancionado? Así es, amigos. Vamos a unos breves mensajes comerciales y vamos a regresar con este interesantísimo tema en Venezuela Empresarial.